Bien, buenos días hermanos. El día de hoy ya terminamos con los mensajes basados en el libro de Esther. Espero que cada uno de nosotros hayamos aprendido durante este tiempo que hemos estado estudiando este hermoso libro del Antiguo Testamento, donde no encontramos el nombre de Dios, pero sí podemos ver su presencia a través de las acciones en este libro. Dice Esther 4:14, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. A pesar de ser Esther muy importante en el momento crucial de la historia, ella no domina cada escena de la narración bíblica. A medida que se desarrolla la historia, reaparece de tiempo en tiempo por razones importantes. Podemos ver Proverbios 31:25, donde se describe las cualidades de Esther. 31:25 dice, fuerza y honor son su vestidura. Esther, una mujer de fortaleza y dignidad. Ahora podemos ver Esther capítulo 10, versículo 2. Y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia. Podemos imaginar a Esther sonriendo con genuina satisfacción. ¿Por qué causa? Porque Dios ha hecho su voluntad. El bien ha triunfado sobre el mal. Uno de los grandes temas del cristianismo es la esperanza triunfante. En medio de las luchas, de las tormentas, de los sufrimientos, de la vida, podemos dirigir nuestros pensamientos más allá del presente y ver descanso, triunfo y victoria. Porque al final, Dios es quien en verdad triunfa. Todas las aflicciones terrenales, todas las presiones económicas, todos los traumas emocionales, todas las limitaciones, las guerras, los rumores, toda la opresión demoníaca y los ataques satánicos, todo eso va a terminar. Y nosotros estaremos con Él, con el triunfador, con Dios. Seremos completamente transformados y tendremos el gozo de vivir por los siglos de los siglos. Es Dios quien se impondrá, su plan triunfará. Y el libro de Esther termina como tenía que terminar, como vemos Esther 10 del 1 al 3. Y veamos rápidamente el versículo 3 para ver algunas cualidades o características que tenía Mardoqueo. Dice, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos. Aquí tenemos una de esas cualidades, grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, que procuraba el bienestar de su pueblo y también promovió la paz para todo su linaje. Ahí vemos unas hermosas cualidades de Mardoqueo. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos das la vida y la oportunidad nuevamente de estar ante tu presencia con este privilegio y a la vez responsabilidad de poder compartir tu palabra, deseando que sea de gran bendición para nuestras vidas. Te pedimos tu ayuda, tu bendición y tu dirección en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a ver el tema de hoy que se llama Cuando Dios triunfa. Y vamos a ver 3 puntos sobre este tema. Cuando Dios triunfa. Primero, cuando Dios triunfa, la gente que utiliza es muchas veces
la que nos espera. Vamos a ver Salmo 78. Salmo 78, versículos 70 al 72. Y nos dice de esta manera: eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Tenemos allí siendo elegido para ser rey a David, un pastor de ovejas que uno pensaría, ¿por qué escogerlo a él? Bueno, cuando Dios triunfa, la gente que utiliza es muchas veces la que no se espera. Israel había vivido bajo el reinado de Saúl varios años. El pueblo había escogido a Saúl debido en parte a su apariencia y se habían acostumbrado a esta característica, hasta que Dios eligió a un joven pastor desconocido, una elección sorprendente. Así lo hace Dios. Y Él es el que triunfa porque Él es el que hace las cosas. Y podemos pensar en otros más a quienes Dios eligió y que la gente no esperaba. Por ejemplo, tenemos a Moisés. Podríamos pensar si tuviéramos que escoger a alguien para que liberara al pueblo de Israel de Egipto, ¿a quién escogeríamos? ¿A un judío o a un egipcio? Moisés, un judío. Su currículo era muy poco impresionante. Escogeríamos a alguien que tiene un historial homicida, porque recuerden que ese historial lo tenía Moisés. Escogeríamos a alguien de 80 años de edad, a un pastor por 40 años en el desierto. Sin embargo, Dios elige a Moisés para liberar a su pueblo y que nadie pensaría que él iba a ser el líder para liberar al pueblo de Egipto. También Dios escogió a Rahab para que ella participara y escondiera a aquellos 2 espías que Josué había enviado para investigar sobre la ciudad de Jericó. Escogeríamos a un desertor y un rebelde para una campaña evangelística en Nínive. Sin embargo, Dios escogió a Jonás. Escogeríamos a un perseguidor, a alguien que odiaba tanto a los cristianos, buscando la manera de matarlos. Sin embargo, el Señor escogió al apóstol Pablo para ser su predicador y para usarlo para escribir la mayor parte de los libros del Nuevo Testamento. Escogeríamos a alguien que negó al Señor por 3 ocasiones y ahora el Señor lo escoge para ser un predicador de la iglesia primitiva. Bueno, Dios escogió a Pedro. Y es que Dios hace cosas sorprendentes. Por eso Él levanta a un donadie de la puerta del rey y lo convierte en primer ministro. Y es Mardoqueo. Mardoqueo estaba ahí sentado en la puerta del palacio del rey y ahora el Señor a ese hombre lo levanta y lo convierte en el primer ministro. A Dios le encanta tomar a un donadie y convertirlo en alguien en su servicio. Como podemos leer 1 Corintios capítulo 1, versículos 26. 1 Corintios 1, 26. Dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Él ha elegido a muchos de los que son los últimos en el mundo,
para que sigan a aquel que murió en una cruz. Entonces, algunos de nosotros diríamos, yo creo que Dios no me escogería para una misión, porque no tengo la preparación. Con trabajos tal vez terminé la secundaria, no tengo preparación universitaria, no soy alguien que hable muy bien. Bueno, del Señor dice, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, según el mundo, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Pero recuerden, a Dios le encanta tomar a un donadie y convertirlo en alguien en su servicio, porque Él es el que hace la obra en las personas. Entonces no tenemos por qué vernos a nosotros mismos, sino ver lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida cuando nosotros le decimos, heme aquí. Recuerdan a Moisés, decía, Señor, envía al que debes enviar, pero no a mí, porque yo soy tartamudo, no sé hablar. Sin embargo, el Señor dice, ve, yo voy a estar contigo. Y eso mismo nos dice el Señor a nosotros. Él es el que manda y Él es el que hace la obra de nuestras vidas. Segundo, cuando Dios triunfa, las cualidades que Él aprueba son mayormente las sin pretensiones. Mardoqueo no parecía tener un aspecto real. No era una persona que pudiéramos decir es apto para ocupar un lugar en el gobierno del rey Asuero. No es alguien que se pueda ver bien en el trono, o alguien que pueda verse bien vestido con las vestiduras reales. Pero ese es el punto. Dios usa a los humildes. Esther era de medios humildes. No se nos dice que fuera muy educada, que tuviera la capacidad para hablar de una manera elocuente o que tuviera muchas capacidades. Sin embargo, Dios usó sus vidas, porque Dios usa a los humildes. Vayamos a Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Y la Escritura nos dice de esta manera, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la Escritura, entonces, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa era la peor clase de muerte. Y dice el versículo 9 y 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Pero para llegar a ese punto triunfante, Él permaneció humilde y se hizo obediente. Recuerde entonces que cuando Dios triunfa, las cualidades que Él aprueba son las de humildad y sencillez. Dios nunca nos ordena que parezcamos humildes. La humildad no tiene que ver con la forma de vestir, con el sueldo que se recibe, con la casa donde uno vive o con el auto que uno conduce. Porque nosotros diríamos, bueno, esa persona es una persona humilde. Pero esas cosas no caracterizan a una persona que es humilde, y Dios nunca nos ordena que parezcamos humildes. La humildad es una actitud del corazón, de la mente.
es saber cuál es el lugar que nos corresponde. Y ahí en el versículo 5, donde leímos de Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, la actitud de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos lograr ese tipo de actitud? Bueno, Filipenses 2, 3 y 4 nos dice, nada hagáis por contienda, no compitas, que yo lo hago mejor que la otra persona. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esta fue la actitud de Cristo. Y es la actitud que nosotros debemos de tener. Podemos preguntarnos de quién aprendió Esther la humildad. Naturalmente de Mardoqueo. Desde que Esther era pequeña podía ver a Mardoqueo y aprender de él esa humildad, esa sencillez. Bien, entonces recuerde esto cuando vuelva a ser ascendido en su trabajo. Aunque lo suban, debe tener la actitud de humildad. Cuando Dios lo elija para ser uno de sus voceros especiales y lo coloque en una posición donde todo el mundo lo busque y lo escuche, mantenga la humildad, que no se le suba a la cabeza el puesto o la responsabilidad más especial que le han asignado. Recuerde la importancia de la humildad de mente y corazón. Y aquí quiero contarles una historia ficticia de Walter. Él fue contratado por la compañía más importante y más grande del mundo. El director del personal le dijo a Walter que debía comenzar desde abajo y de esa manera ir ascendiendo poco a poco, por lo que debería de empezar a trabajar en el cuarto de la correspondencia. A Walter le encantaba su trabajo, pero soñaba siempre con el día en que sería un ejecutivo, el director y hasta quizás el presidente de la compañía. Un día, mientras Walter clasificaba el correo, vio una cucaracha en un rincón del cuarto y se dirigió a ella para aplastarla. Entonces oyó una vocecita que clamaba diciendo, no, no me mates. Si no me matas, te concederé todos tus deseos. Walter estuvo de acuerdo en que se trataba de un buen arreglo y no le quitó la vida a esta cucaracha. El primer deseo de Walter era dejar de seguir encargado de la correspondencia y convertirse en subdirector. Y se le concedió ese deseo. De hecho, consiguió tener todos los deseos que él pidió. Llegó a ser el presidente de la empresa más grande de todo el mundo, con una oficina en el piso más alto del edificio en todo el mundo. Todo el mundo respetaba a Walter, estaba muy feliz y siempre se decía a sí mismo, soy Walter y soy el primero de todo el mundo. Nadie es más grande ni más importante que yo. Pero un día Walter escuchó unas pisadas y salió a ver quién era. Entonces vio a un niñito que estaba arrodillado orando. ¿Le estás orando a Walter?, le preguntó. Después de todo, él era el presidente de la compañía más grande del mundo. El niño respondió, oh no, estoy orando a Dios. Walter se sintió muy preocupado por lo que estaba sucediendo, por lo que regresó a su oficina y envió a buscar a la cucaracha. Tengo otro deseo, le dijo, quiero ser como Dios. Y entonces se le concedió el deseo a Walter. Al día siguiente, Walter estaba de regreso
en el cuarto de la correspondencia. La vía a la exaltación es la humillación. Y ahí tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo. Es la verdadera humildad de corazón. Es dar el primer lugar a los demás. Es compartir con todos por igual. Sentir alegría por el éxito de los demás. Alabar la mano de Dios en las vidas de los demás. Olvidarse de los logros personales. Es ser como Mardoqueo. Podemos ver Esther 10. Esther capítulo 10, versículo 3. Las partes que dice: porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje, pero aún más ser como Jesucristo. El que es grandemente estimado por los demás encarna una gran visión. Procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Esta palabra paz es shalom, y Mardoqueo hablaba de paz. Bien, cuando Dios triunfa, el mensaje que Él honra es un mensaje universal. El mundo de Mardoqueo era inmenso y habló paz para todo su linaje. Y cuando dice que le habló a toda la gente, a todo su linaje, se extendía a todas las 127 provincias que nos menciona en el capítulo 1, versículo 1. Shalom es una palabra antigua para referirse a la salud, a la seguridad y a la abundancia material. Mardoqueo comunicaba un saludable mensaje de esperanza y seguridad a todo el pueblo, lo que sin duda alguna complacía al Señor. ¿Por qué causa? Porque Dios tiene a la totalidad del mundo en su corazón, a todas las lenguas, a todas las tribus, a todas las naciones. Y como dice Mateo 28, 19, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Pero ¿cómo funciona el mundo en estos puntos que hemos visto? Bueno, cuando el mundo selecciona a su gente más importante, los criterios son muy diferentes a los de Dios. Y ahí es lo que vimos en el punto 1. Buscamos a los sagaces, a los más capaces, a los más competentes, a los más fuertes, a aquellos que hablan muy bien, a aquellos que tienen buena presencia y una excelente educación, un líder que impresiona. No buscamos a los que nadie espera, pero Dios sí. Moisés dijo: ¿quién soy yo para que vaya y libere al pueblo de Israel? No sé hablar. Pero Dios le dijo: a ti te he escogido para que vayas. Cuando el mundo busca las cualidades que garantizan el éxito, es lo externo lo que recibe la aprobación. Nos atraen las personas con carisma, con dinamismo, aquellas personas que son muy animosas, pero buscamos menos integridad, menos decencia, menos verdadero carácter. Buscamos personas que se vean bien en la televisión, que sean capaces de comprometer sus convicciones lo suficientemente hasta el punto de complacer a todo el mundo. Preferimos lo externo. Sin embargo, a Dios no le interesa lo externo. Él busca al humilde de corazón.
Vivimos, en tercer lugar, vivimos en un mundo donde solo cuidamos de nuestros intereses. Buscamos tener el primer lugar. Pero el plan de Dios abarca a todo el mundo, a todas las naciones, a todas las razas y culturas. A los países grandes y muy desarrollados, pero también a los pequeños y que luchan por sobrevivir. Su mensaje de Shalom a través de la fe en Cristo es universal, ilimitado y sin prejuicios. Nuestro Dios sigue siendo un Dios de sorpresas. ¿Quién era Esther? Esther era una huérfana, no tenía mucha educación, no era conocida, sin embargo, Dios la tenía en sus planes y llegó a ser la reina de Persia. El rey Asuero, un rey duro, sin embargo, Dios trabajó en su corazón y llevó a cabo los planes de Dios. Amán, un hombre malo, odiando a muerte a todos los judíos y trató de destruirlos, sin embargo, Amán termina muriendo en su propia horca. Mardoqueo, un hombre que se sentaba a la puerta del palacio, sin embargo llega a ser el primer ministro en el gobierno de Asuero. Entonces Dios no solo hace lo inesperado, Él ensalza lo sencillo. Nos permite llevar un mensaje universal a donde quiera que vayamos y ese mensaje encaja. Si llevamos ese mensaje de paz a las grandes ciudades, allí encaja. Si lo llevamos a los lugares más recónditos, más lejanos, con gente sencilla que no tiene preparación, allí el mensaje encaja. Por eso la esperanza que tenemos es una esperanza de shalom para todo el mundo, una esperanza de paz. Y nunca olvide que Dios siempre triunfa. Cuando usted vuelve a Dios arrepentido, Él es el que triunfa, Dios. Cuando usted se inclina delante de Él como su Señor, bueno, vamos a leer 2 Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esther y Mardoqueo pudieron haberlo proclamado junto con el apóstol Pablo estas verdades. Pero ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo en estos versículos? Está diciendo: y lo mejor aún no ha llegado. El Señor no solo me ha bendecido con su glorioso evangelio en mi vida, sino que también espera coronarme por el servicio fiel después de mi muerte. Qué esperanza tan gloriosa la mía, decía el apóstol Pablo. En estos días, el jueves, nos dimos cuenta de la muerte de nuestro hermano cantante Jaime Murrell. Y él decía, antes de su muerte, él decía: después de mi muerte viene mi graduación. Eso era lo que él tenía, y tenía esa esperanza. Al final el Señor triunfa, y con Él también lo hacen todos los que le sirven. No se trata de una esperanza ilusoria, sino de un hogar permanente en el cielo, donde conoceremos y experimentaremos una existencia eterna de paz. Una esperanza que vale la pena proclamar.
Ese será nuestro hogar futuro, el hogar de los que conocen a Cristo. Es ahí donde cesarán todos los pleitos y donde ya no habrá más sufrimientos, más discapacidades, más angustias, más pérdidas, más lágrimas y tragedias. Ahí es donde Dios reinará triunfante en gloria y majestad. Ahí es donde a Cristo lo veremos tal como Él es, como decía el apóstol Juan. No ya por fe, sino por vista. No ya en esperanza, sino en absoluta realidad. Y hay un precioso himno, el número 500, que se llama En presencia estar de Cristo. Y ese himno revela esas verdades. En presencia estar de Cristo, ver su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplaré. Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Cara a cara, cuán glorioso será allí vivir. Cuando Dios triunfa, entonces Él utiliza a las personas que muchas veces no esperamos. Cuando Él triunfa, las cualidades que Él aprueba son mayormente las sin pretensiones, la humildad, la sencillez. Y el mensaje que Él honra es un mensaje universal, un mensaje de paz que necesita el mundo. Oremos. Padre Celestial, gracias por este tiempo en el cual nos permites meditar en tu palabra. Ayúdanos a ser creyentes, sensibles a tu llamado para servirte como tú quieres y proclamar este mensaje de esperanza a un mundo necesitado. Gracias, Señor, por tanto amor que nos muestras y tanta paciencia que tienes con nosotros. En tus manos nos ponemos y que tú nos uses grandemente y vivamos cada día con esta esperanza a la eternidad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.